Queridos amigos de Edificando en la Fe, saludos en el Dios de nuestro amado Salvador Jesús, el único Dios verdadero. En esta ocasión, vuestro servidor, el hermano Edwin Mauricio, alza para compartir con ustedes en el tema titulado entre signos de interrogación, segunda rebelión angelical. En 2 Pedro 2:4 leo la Biblia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, subraye ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, la Reina Valera 60 dice, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vean ustedes aquí, Pedro informa sobre los ángeles que pecaron. Para muchos es familiar que la tercera parte, el tercio de los ángeles, siguieron al rebelde Satanás en aquella rebelión contra Dios. Pero el paralelo de este pasaje, 2 Pedro 2:4, tiene su paralelo. Su paralelo en la carta de Judas añade información sobre la forma en que los ángeles pecaron. Recuerda que había subrayado, no perdonó a los ángeles que pecaron, ángeles que pecaron. Bien, en Judas se nos dice algo más acerca de estos ángeles que pecaron y el tiempo en que lo hicieron y cómo fueron condenados a ser confinados en prisiones. Cuando usted va a leer acerca de ser arrojados estos ángeles, la Reina Valera le va a decir al infierno. Pero en realidad esta no es la palabra original, como ya veremos más adelante. Esta es una de las limitaciones de la Reina Valera. Muy bien, continuamos. En Judas, en el versículo 6 del único capítulo, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Otra vez subrayo, y hágalo usted, resalte, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Note, subraye esto también. Abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad. Bajo oscuridad. No en un infierno que se cree está atestado de llamas de fuego. Allí no habría oscuridad. Pero aquí a estos ángeles que pecaron los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, que nos enseña a nosotros que no es precisamente el infierno. En prisiones eternas para el juicio del gran día, en prisiones que van a durar un tiempo que no se puede contabilizar exactamente en años, pero sin embargo es un tiempo determinado, porque ese tiempo acabará el día del gran juicio o el juicio del gran día. Judas afirma que estos ángeles de los que venimos hablando, que pecaron porque no guardaron su dignidad, es decir, su santidad angelical, haciéndose indignos o impíos. Lo siguiente que podemos ver leyendo el verso 6 de Judas es que abandonaron su propia morada, es decir, la esfera donde vivían. Quizás y hasta la asignación divina que tenían. Dios les había asignado un puesto y una responsabilidad
y ellos abandonaron ese lugar y esa responsabilidad. Pero sigamos con el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Mire usted cómo propone. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Adma y Seboín, las cuales de la misma manera que aquellos, cuando dice que los pobladores de estas ciudades, de la misma manera que aquellos, se está refiriendo a los ángeles. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, note usted, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Está hablando de haber fornicado. Es decir, ya veremos más adelante que se trata de algún tipo de inmundicia. Habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. O sea, contrarios a la naturaleza angelical. Fueron estas ciudades puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, de una lectura atenta podemos ver que los ángeles cometieron, salvando las diferencias, por supuesto, lo mismo que los habitantes de Sodoma, los cuales fornicaron. Los ángeles hicieron algo similar a esta forma inmunda de perversión. Es decir, en el caso de los ángeles, se corrompieron moralmente. Los vicios contra naturaleza en los sodomitas o habitantes de Sodoma o los gomorreanos tiene que ver con la homosexualidad reemplazando a la natural heterosexualidad. Aquí podemos entender que pasar de la heterosexualidad natural a la homosexualidad es un vicio contra la naturaleza. Es así como se dice en la Biblia. Pero la implicancia aquí coloca a los ángeles yendo a pecar con avidez en contra de su naturaleza. ¿Cómo pecarían los ángeles en contra de su naturaleza? La actividad de los demonios nos hace entender lo que estos ángeles pecadores cometieron. ¿Cómo así? Preguntará usted. ¿Cómo así la actividad de los demonios? Es que sabemos que los demonios, al entrar en el cuerpo de una persona, eso no es ordinario, sino un hecho extraordinario. Al entrar en el cuerpo de una persona, arrastran a la tal persona con fuerza a cometer pecados de inmundicia. Estamos hablando de potenciar, estos demonios potencian a ese pecador. Y ese pecador con mayor avidez y fuerza comete sus pecados. Entonces, de la misma forma que la actividad demoníaca que venimos describiendo, estos ángeles que abandonaron su propia morada, pudieron venir aquí a la tierra, después de abandonar su morada en alguna parte de los cielos de Dios, pudieron meterse en los cuerpos de hombres y mujeres, así como los demonios lo hacen aún el día de hoy, y ejemplos tenemos en el ministerio de nuestro amado Salvador y los apóstoles. Pueden abandonar su morada y meterse en los cuerpos de hombres y mujeres, ¿buscando qué? Estos demonios o estos ángeles que al abandonar su morada se hacen semejante a los demonios, quiero decir. Meterse en los cuerpos de hombres y mujeres, porque estos ángeles que pecaron se sintieron atraídos
por la inmundicia sexual que cometían los hombres, que cometían con las mujeres, en pecados terribles, en perversiones sexuales. Entonces estos ángeles fueron atraídos por la inmundicia sexual y anhelaban sentir las emociones y los placeres que los humanos manifiestan. Claro que es ocioso decir que en el caso de los ángeles, ellos no tienen genitales. Al no tener ellos genitales, entonces lo único que pueden sentir no es por genital alguno, sino más bien por meterse dentro del cuerpo de las personas corruptas para que en medio de esta compañía y cercanía ellos puedan por lo menos percibir la inmundicia sexual de estos seres humanos. Pero, ¿en qué tiempo de la historia hicieron esto? Según estamos leyendo en estos versos 6 y 7 de la carta de Judas. El mismo Pedro hace una alusión sobre esto. En 1 Pedro 3, 19 y 20, 1 Pedro 3, 19 y 20 dice, con relación al Señor Jesús, vivificado en el Espíritu. Sí, el Señor Jesús fue vivificado en el Espíritu de vida que entró en él cuando estaba inerte, cuando su cadáver no tenía vida, fue vivificado en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? En el Espíritu de vida. En el cual, Espíritu de vida, también fue y predicó. En el Espíritu de vida, o sea, una vez resucitado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Miren que aquí habla de los espíritus encarcelados, no está hablando aquí de almas descarnadas, sino de espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ahí está, el tiempo. Los espíritus encarcelados para Pedro son los ángeles que pecaron y menciona que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El término que Casiodoro de Reina traduce infierno aquí, lamentablemente él tradujo infierno por todo lado porque venía de ser sacerdote católico y tenía la doctrina católica del infierno hasta dentro del pecho, por no decir más. Casiodoro de Reina traduce infierno, esa palabra es tártaro en griego, que es la prisión de los ángeles que pecaron. Ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus, Hebreos 1:7, para entender por qué dice que Jesús fue a predicar a espíritus encarcelados. O sea, los ángeles son llamados espíritus, porque son espíritus. Eso nos confirma que el Señor Jesús vivificado, resucitado en el espíritu de vida, enviado por Dios, fue al Tártaro y predicó a los ángeles que no guardaron su dignidad. Sobre el tiempo, Pedro afirma que estos ángeles desobedecieron a Dios en los días de Noé. Eso da a entender el aumento del pecado en los días de Noé. Sí, los ángeles desobedecieron, se corrompieron y fueron en pos de vicios sexuales de los humanos que eran contrarios a la naturaleza de ellos, que era angelical. Esta sería la segunda rebelión. No estamos diciendo aquí que los ángeles que carecen de genes, de material genético y de espermatozoides puedan embarazar a una mujer. No estamos diciendo eso definitivamente, porque la carne es y el espíritu o lo espiritual, pues espíritu es. En realidad no tiene que ver lo uno con lo otro. Ellos no pueden reproducirse porque precisamente por eso son los ángeles de Dios. Y los creyentes serán como los ángeles de Dios que ahora moran en los cielos. Mis queridos hermanos, hubo esta rebelión y esta búsqueda de la inmundicia por parte de los ángeles en los días de Noé. ¿Habrá sido la segunda rebelión? Nos encontraremos en nuestro próximo programa para tratar un tema de bendición y edificación en la fe. Hasta la próxima.